Buenos días, Dios les bendiga, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar hoy en nuestro tercer módulo de la vida de Jesucristo, la clase de James Stalker en el módulo o en el capítulo 4, el año de popularidad del Señor Jesús. Hemos pasado otros dos módulos ya, los cuales hemos estudiado el anuncio previo, el nacimiento y la infancia de Cristo. En el segundo módulo, el año de retiro, 8 meses en los que no tuvimos información. Ahora vamos a estudiar este año al que se le ha titulado el año de popularidad. Bienvenidos estudiantes de CEBEL. Vamos a orar y después entramos a nuestro curso. Gracias, Dios, te damos por las bendiciones que nos das y por la oportunidad también, Señor, de poder estudiar tu palabra. Rogamos que nos ayudes, Señor, que nos bendigas, que podamos leer, estudiar y comentar, Padre, también tu palabra. En Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermanos, también quiero comentarles, antes de ir al estudio, que deben de leer antes del video, como se los he comentado también, pues el estudio de Stalker, el estudio de la armonía de los evangelios. Solo tenemos 2 lecturas para esta semana. En la armonía de los evangelios, que es algo amplia, es bastante amplia, no algo amplia. Bueno, necesito que lean también las notas. Para el estudio pertinente de esta clase, la vida de Jesucristo, que también es amplio para estudiar, vamos a comenzar y lo he dividido en puntos, no de acuerdo a los puntos que tenemos en el libro, pero sí siguiendo el mismo orden. Y el primer punto que quiero tocar en el año de popularidad es la escena de trabajo del Señor Jesucristo durante este año, que es Galilea. El Señor Jesús estuvo en el sur, en Jerusalén, en la parte sur del país de Israel o de la nación de Israel, y ahora regresa a Galilea. El propósito, dice el escritor, es llegar a un lugar donde las personas puedan recibir de manera más directa, de manera más calma, sin arrogancia, sin preocupación, a la palabra de Dios. Ahora, aún así, Galilea es un centro de clases sacerdotales, es un lugar de influencia arraigada en el país, que aunque está lejana de la ciudad de Jerusalén, el centro, hay un reconocimiento nacional y puede haber un salto desde el lugar de Galilea hasta Jerusalén de una forma más importante. Vaya, el Señor Jesucristo lo que hace es dar un paso para después dar otro paso más alto en su presentación hacia la popularidad de Él como el Mesías, para después anunciarse él mismo y que viniese la oposición que estaríamos viendo en el siguiente módulo. Número 2, vuelta de Jesús del sur. La noticia de los milagros del Señor Jesús y el interés en aquellas cosas que Él había hecho 8 meses antes. Sin duda, las noticias de su predicación, su bautismo en Judea, dieron origen a mucha conversación y mucha admiración antes de que Jesús llegara a Jerusalén. Número 3, su visita a Nazaret. Uno de los primeros lugares que visitó Jesucristo es Nazaret. Tengo una nota subrayada para ustedes que deben de leer, porque también se presta a discusión. Dice la nota: apareció allí en la sinagoga un sábado, y siendo ahora conocido como predicador, fue invitado a leer la escritura y hablar a la congregación. Leyó un pasaje de Isaías en el cual se da una descripción fervorosa de la venida y obra del Mesías.
el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahora, una vez más, regresamos a la lectura crítica y al estudio crítico de la palabra de Dios. Ustedes deben de ir a Isaías y en el libro de Isaías descubrir el pasaje completo para poder entender que el Señor Jesucristo usa solamente la primera parte del pasaje para referirse a su primera venida, su venida a traer paz, a traer libertad, a traer sanidad y a morir en una cruz. La segunda parte del pasaje lo veremos en la parte final de nuestro estudio, que es cuando el Señor vendrá, pero ahora con juicio. Léalo, estúdielo, medítelo, y si es importante para ustedes descubrir algo nuevo acerca de la vida de Cristo y de su ministerio, vamos a decir, lo voy a poner de esta manera: el ministerio del Señor Jesús en su primera venida a este mundo. Número 4, el cambio de su morada a Capernaum. Nazaret deja de ser el hogar del Señor Jesús y desde entonces establece su residencia en Capernaum, en la ribera noroeste del mar de Galilea. Hay algunos comentaristas que dicen que la ciudad ha desaparecido, que ya no existe. Hay algunos otros comentaristas que hablan acerca del cambio de nombre de la ciudad, de las transiciones que hubo en la misma, etc. También creo que debemos de profundizar nuestro estudio en esta parte, o en la parte del estudio geográfico de la palabra de Dios, para darnos cuenta de ello. Ahora, hago un paréntesis para decirles lo siguiente, permítame un segundo. Para la última parte de nuestro estudio, y no sé si en el módulo 7, tal vez en el módulo 8, les voy a pedir que tracen un mapa cronológico de la vida del Señor Jesucristo y que me envíen este mapa trazado. Puede usted buscar un mapa del pueblo de Israel o de la ciudad de Israel en los tiempos del Señor Jesús. Y creo que debe de comenzar a hacerlo desde ahora, este trabajo. Ir trazando desde su nacimiento, su salida a Egipto, su regreso a Israel, su vida en Nazaret, su visita a los 12 años a Jerusalén, se me pasó su visita al templo en Jerusalén, de Belén a Jerusalén. Y bueno, para que no se nos olvide y para poder ir entendiendo más cuáles fueron sus recorridos, y le voy a pedir que en ese mapa de la vida del Señor Jesucristo, por favor lo acompañe con una o dos citas haciendo referencia al lugar al que acude el Señor Jesús. Número 1. Número 2, tal vez el mapa, después de cuando Jesús viene y hace y comienza a hacer obra en Galilea, será muy corto el mapa de todo el pueblo de Israel. Entonces usted ahora necesita un mapa del área de Galilea, donde el Señor Jesucristo también estuvo caminando y haciendo milagros, predicando. Entonces ahora va y busca un mapa de Galilea, de las ciudades de Galilea, y traza en ese mapa, puede ser uno, pueden ser dos, no hay problema, los viajes del Señor Jesús dentro de la misma Galilea. Cuando regresa otra vez el Señor Jesucristo a Jerusalén de Galilea, luego regresa de Jerusalén a Galilea, pasando por Samaria, usted sigue trazando mapa. Entonces es un trabajo que usted va a hacer, le va a ayudar bastante. Yo no espero que no me vaya a decir que es mucho trabajo, pero le va a servir a usted para aprender más. Entonces, se lo voy a volver a repetir al final de este módulo, al principio de este video, al principio del siguiente,
al final del último, y se lo voy a escribir también por ahí, para que sepa que es un trabajo que debe de ir haciendo de ya. Es más, probablemente para el próximo módulo le pido un avance del mismo. Entonces trabaje en eso, por favor. Su vida en Capernaum, número 5. En Capernaum, pues comenzó su ministerio en Galilea. Por muchos meses fue su costumbre estar allí con frecuencia como centro de operaciones, haciendo viajes a todas direcciones y visitando los pueblos y aldeas de Galilea. De allí la necesidad de formar este mapa. Su popularidad, número 6. Era el tema de conversación en toda nave que navegaba, perdonen la redundancia, en Galilea, en el lago de Galilea, en cada casa, en toda la región. Todas las mentes estaban movidas con una profunda excitación y todos deseaban ver a Jesús. Esta noticia corrió por todas partes, más allá de Galilea, traía multitudes desde Jerusalén, de Judea, de Perea y aún de Idumea, en el extremo sur, y de Tiro y Sidón, en el lejano norte. A veces no podía quedarse en alguna población por cuanto las multitudes impedían el tránsito de las calles y atropellaban unos a otros. Entonces él se veía obligado a sacarlos fuera, a los campos, a la orilla del mar, a los desiertos, para poder predicarles. Número 7. Los medios que el Señor Jesucristo empleaba para llegar a la gente. Son 2 medios y vamos a estudiar y un poco más amplios los siguientes 2-3 puntos. Milagros y predicación. ¿De acuerdo? Pregunta de examen. ¿Cuáles eran los 2 grandes medios que Jesús empleaba en su obra? Sus milagros y su predicación. Primero, los milagros. Los milagros de Jesús en su conjunto fueron de 2 clases. Milagros sobre el hombre y milagros en la naturaleza externa. Pregunta de examen. Tales como cambiar el agua en vino, calmar la tempestad, multiplicar los panes. ¿Por qué empleaba Jesús estos medios? Hay 3 razones importantes, pregunta de examen, por los cuales Jesús empleaba estos medios. Pueden darse a esta pregunta varias respuestas. Primero, hizo milagros porque su Padre le dio estas señales como prueba de que Él lo había enviado. Y aunque algunos lo acusaban, y lo vamos a ver en la armonía, de que tenía demonio, el Señor da respuesta a ello cuando dice: ¿puede acaso Satanás echar fuera a Satanás? Y bueno, aunque es una pregunta retórica, la respuesta siempre será no. Entonces él no tenía un espíritu de demonio ni demonio. Lo que él tenía, como dice el la primera respuesta a la pregunta por qué Jesús empleaba estos medios, es porque era una prueba de que Dios lo había enviado. En segundo lugar, los milagros de Cristo eran la manifestación natural de la plenitud divina que moraba en él. Jesús es Dios. Por lo tanto, Jesús, siendo Dios y teniendo toda la plenitud de Dios, y aunque no se había manifestado como tal antes del inicio de su ministerio, Él lo poseía, porque lo ha poseído siempre. Él es divino, Él es Dios. Entonces, ¿por qué Jesús emplea estos medios? Porque Él puede hacerlo, porque Él es Dios. Y en tercer lugar, sus milagros son símbolo de su obra espiritual y salvadora. No se necesita más que considerarlos por un momento para ver que todos eran triunfos sobre la miseria de este mundo. Ahora, quiero recalcar algo importante que tú debes entender sobre nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día se mueven muchos charlatanes diciendo que hacen milagros en el nombre del Señor, y cuando se trata de la sanidad de los enfermos, algunos comentan, aprovechándose de la lectura y diciendo, ¿verdad?, que
no pueden sanar porque la gente tiene falta de fe. Algunos otros sanan la enfermedad física, pero no hay nada, no hay evidencia, no hay prueba de una sanidad espiritual. El Señor Jesucristo veía el corazón del hombre y lo primero que hacía era llevar una sanidad espiritual al alma del hombre. Y aunque en algunos casos, para demostrar que era Dios, pudo haber sanado a aquellos faltos de fe para que tuvieran fe en Él, la verdad es que siempre los milagros del Señor Jesucristo van enfocados al corazón del hombre, no tanto al físico, al cuerpo del hombre, porque el hombre, aunque sea sanado, y yo creo que en estos días muchos hombres son sanados por la mano poderosa de Dios, pero aunque sean sanados por la mano poderosa de Dios, si Cristo no viene antes, el pecado hará mella en el cuerpo humano y la enfermedad de una u de otra forma terminará con nuestras vidas. Lo que quiero decir es que alguien que es sanado por el poder divino de Dios volverá a enfermar. Pero alguien que es sanado espiritualmente, alguien que es salvado por la sangre de Cristo, jamás volverá a perecer. Entonces, la obra dice la nota, el mal físico y el mal moral, estando tan íntimamente relacionados, se explican uno al otro. Cuando él curaba la ceguera corporal, era un tipo de curación del ojo interior. Cuando levantaba a los muertos, quería indicar que él era la resurrección y la vida en el mundo espiritual también. Cuando sana al leproso, su triunfo hablaba de otro triunfo sobre el pecado. Cuando multiplica los panes, siguió con el discurso sobre el pan de vida, que era él mismo. Cuando calma la tempestad, era una seguridad de que podía haber paz a la conciencia perturbada del hombre. De esta manera sus milagros eran una parte natural y esencial de su obra mesiánica. Nunca los milagros en la tierra, nunca los milagros en el mundo tendrán una relación sola y única hacia la parte física del hombre. Siempre tienden y tienen que ir relacionados hacia la parte espiritual del hombre. Porque de nada sirve sanar el cuerpo si el espíritu sigue muerto. Entonces tenemos estas tres razones, ¿sí? Porque era una prueba de que Dios lo había enviado, porque Cristo era Dios y porque lo hacía para enseñar obra espiritual y salvadora hacia los hombres. Y en cuanto a la predicación, hablamos de dos medios, los milagros y la predicación. La predicación, que es el otro gran instrumento que Jesús usaba, se servía para su obra como enseñanza. Su enseñanza es la otra obra. Sus milagros, como nosotros hemos predicado durante mucho tiempo, es la campana que llama al pueblo a oír su palabra. Y aunque hoy en día hay muchos grupos que están usando esta excusa también de hacer una gran campaña para llevar la palabra de Dios a los hombres, termina, ¿verdad?, en un gran espectáculo. Y la palabra de Dios definitivamente la mayoría de las veces queda hecha a un lado. Recuerdo una ocasión, y lo cuento como anécdota. Yo tendría algunos 10, 12 años, cuando en nuestra iglesia se montaba una lona grande con letras grandes también que decían gran campaña de avivamiento espiritual. Y muchas mucha gente de iglesias cercanas a pentecosteses y de otros tipos llevaron gente a la iglesia y preguntaban que quién iba a sanar. Realmente, ¿verdad?, el pastor tuvo una idea espiritual y arrolladora en aquel momento sobre llamar la atención de la gente hacia la sanidad. Sin embargo, él siempre tomó como base o como su base de publicidad sobre aquella campaña la sanidad espiritual. La gente venía tal vez movida por el anuncio de sanidad,
y se encontraban con un Dios que sanaba espiritualmente. Se lo dejo nada más, ¿verdad? Como un comentario, ¿verdad? Como una anécdota que yo recuerdo, y también de preguntas que la gente se hacía en aquel tiempo sobre la sanidad. Realmente el milagro, la campaña milagrosa, el Señor la usaba para predicar. Y su predicación, porque la forma de predicación del Señor daba testimonio de que jamás habló hombre alguno como este hombre. Los enemigos dieron testimonio de que jamás había hablado hombre alguno como este hombre. La forma de la predicación de Jesús era esencialmente judaica. La mente oriental, la de aquellos tiempos, y algunas de nuestros tiempos también, culturas, no funcionan de la misma manera que de la de nosotros, los occidentales. El modo de nuestro pensar y hablar en su mejor estado es fluido, expansivo, lógico. La clase de discurso que más nos agrada es aquella que toma un asunto importante, lo divide en partes, lo trata ampliamente bajo cada una de sus divisiones, lo relaciona estrechamente una parte a otra y concluye con una apelación conmovedora a los sentimientos con el fin de influir en la voluntad, conduciéndola a algún resultado práctico. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué habla? Pocas palabras, Stalker. Bueno, habla de la homilética, del trazo arreglado del sermón, y que no vayas a pensar que es una forma meramente inventada en Occidente para llevar a cabo un mensaje. Creo que esto lo puedes ver bien en tu clase de homilética. Pero cuando Pablo tomaba cuenta de la predicación, y lo hizo en Atenas, pues lo hizo de esta manera, aunque con algunos puntos occidentales que nosotros no encontramos por allí, pero también si amplío un poquito más el tema y tal vez alguien me escucha y no le agrada, bueno, discúlpenme también a mí. Pero muchas veces pensamos nosotros que es solamente la forma del arreglo del sermón, y bueno, como hoy en día, ¿verdad? Que está muy de moda el anunciar la predicación expositiva como la única, la plus ultra, la mejor, etcétera. Bueno, tienen su idea occidental, verdad. Es interesante y es importante. Pero la enseñanza del Señor Jesús estaba constituida por muchas sentencias, cada una de las cuales contenía la mayor cantidad posible de verdades en la menor extensión posible. O sea, no era como una predicación expositiva. Estaba expresada en lenguaje tan conciso y penetrante, que se fija en la memoria como una flecha. Vaya, un mensaje escrito en la Biblia, y aunque yo creo también, y te lo dejo también para tu crítico pensamiento y estudio, la Biblia es también un resumen donde en 1 o 2 versículos se nos narra, se nos enseña, se nos predica un sermón que pudo haber durado varios minutos o varias horas, vaya. Pero las enseñanzas del Señor Jesús que están escritas en la palabra de Dios son para nosotros suficientes en 2 o 3 versículos para entenderlas, para comprenderlas y para llevar nuestra mente más allá de una breve explicación. Ahora, léelas y vas a hallar que cada una de ellas, mientras las meditas, absorbe tu mente más y más hasta que vas y llegas a las profundidades de la misma. Vas a hallar también muy pocas de ellas que no sepas de memoria, y lo vas a entender ahora que has leído la armonía, que estudies el resumen que te envío, ¿verdad? Con cada una de las historias, y bueno, no voy a tener mucho problema yo, tal vez tu calificación sí, en que no aprendas las citas y todas de memoria, ¿verdad? Pero es interesante que las historias, los que somos estudiantes bíblicos, las conozcamos muy bien. Y te hablaré de ello un poquito más en el siguiente módulo. ¿Sí? Bien, usaba el Señor Jesús un incidente
tomado de la vida común y lo transformaba en un cuadro hermoso para expresar la correspondiente verdad en la región más elevada y espiritual hacia el hombre. Ahora vamos a ver cinco estilos o 5 cualidades de sus estilos en la predicación. La más prominente de las cualidades del Señor en su predicación, número 1, la más prominente, era su autoridad. Las gentes se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, creo que muchos de nosotros podemos hacer afirmaciones cuando predicamos usando la palabra de Dios. Y creo que en el amén público, en el así sea público, nosotros podemos darnos cuenta de ello. Mira, yo he oído predicaciones donde el predicador dice, y el chango se sube al árbol, y la gente grita amén. No encuentro yo, ¿verdad?, una relación hacia una verdad bíblica con el énfasis que le pueda poner un predicador que de pronto se puede convertir, ¿verdad?, solamente en un, voy a decir la palabra sin tratar de ofender, en un payaso, porque o quiere llamar de más la atención de la gente, o quiere que la gente se ría, pero no hay autoridad en su dicho, no hay verdad en el mismo, no hay claridad espiritual en ello. El Señor Jesús, cuando hablaba con toda la autoridad, porque toda la palabra de Dios era de Él. Él así lo manifestaba, y lo manifestaba de diferentes formas, con su boca diciendo que todo lo que Él hablaba venía del Padre, que todo lo que Él decía era la verdad. Yo soy la verdad, ¿sí? Hablando de que su palabra era el alimento para las personas. Dice aquí el comentario, estaba posesionado del conocimiento de su misión, el cual lo llevaba adelante e impartía vehemencia a toda palabra y acción. Se conocía a sí mismo como enviado de Dios y sus palabras como las de Dios y no sus propias palabras. Ahora, hay quienes, ¿verdad?, utilizan sus propias palabras en la predicación y bueno, a veces caen en desaciertos que los llevan o que llevan, ¿verdad?, a la concurrencia, pues, ¿qué les diré? Verlos como personas que hablan sin autoridad. Algunos de pronto toman mejor una libreta y se ponen a escribir sobre la misma. Bueno, tantas cosas, ¿verdad?, que la gente hace para huir del predicador que no habla con verdad. Ahora, por otro lado, hermanos, creo que todo lo que decimos nosotros sobre la palabra de Dios debe de ir acompañado de las palabras del Señor cuando dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación. Entonces, no deberíamos nosotros de hacer comentarios que no edifiquen. Número 2, la segunda cualidad que el pueblo notaba era la intrepidez del Señor Jesús. Dice, pues mirad que habla intrépidamente, dice nuestro comentario. Jesús siempre miraba directamente las realidades espirituales y eternas. Se dejaba llevar por el torrente de su misión y ninguna cosa había que le detuviera en temor o en duda. Era Dios. Manifestó su valor principalmente atacando los abusos e ideales de su tiempo. Sería una equivocación completa que pensar en él como toda dulzura y humildad. Muchas veces los pastores, hermanos, necesitamos decir la verdad y por respeto, por no meternos en un problema, por estar bien con la gente, cerramos nuestra boca o hablamos con ternura, con dulzura y con cariño. No que el Señor Jesús no lo tuviera, pero cuando Él tenía que hablar con la verdad, cuando Él tenía que hablar duramente, cuando Él tenía que manifestar reprensión, lo hacía. No hay otro elemento más saliente en sus palabras que una vena de ardiente indignación cuando se trataba del pecado. Entonces,
Número 2, hablaba intrépidamente. Número 3, la tercera cualidad era su poder. Hablaba con poder, con potestad. Esto fue el resultado de aquella unción del Espíritu Santo, dice el comentarista. Yo también te lo dejo entre paréntesis, sin la cual las verdades más solemnes caen en el oído sin efecto. Estaba lleno del Espíritu sin medida, por consiguiente la verdad se apoderó de él. Ahora, otra vez, y es importante, y me doy cuenta, ¿verdad?, ahí en los comentarios, cuando alguno de ustedes hace notar algún comentario de la clase en video, cabe hacer notar una pregunta. ¿Sería que este poder fue investido en él después de que el Espíritu Santo se manifestó el día de su bautismo, o este poder siempre lo tuvo, pero lo hizo manifiesto hasta comenzar su ministerio? Espero que lo escuches porque es pregunta para examen, ¿sí? Cabe mencionar una más, la cuarta, perdón. Una cuarta cualidad que se observa en su predicación y que fue muy prominente fue su gracia. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. A pesar de su tono de autoridad, sus ataques severos, se difundía sobre todo lo que decía un brillo de gracia y amor. En esto especialmente se manifestaba su carácter. ¿Cómo podía aquel que era la encarnación del amor hacer menos que dejar que el brillo y el calor del fuego celestial que moraban en él se difundieran sobre sus palabras? Ahora, ¿de qué trata este punto? Vamos a tratar de explicarlo un poquito, hermanos. Siempre el juicio del Señor Jesucristo iba más allá de un resultado final de castigo. Siempre las palabras del Señor hacia quienes incluso mencionó hacia juicio llevan e involucran lo que es el amor también de Dios, manifestado, por ejemplo, en aquella carta o libro profético de Jonás, un pueblo que es declarado como muerto, pueblo enjuiciado, que a pesar de todo alcanza con la predicación de Jonás la gracia de Dios. Y lo mismo pasaba con las palabras de nuestro Señor Jesús. Aún y que Él pues enjuiciaba, que sí lo podemos decir, declaraba culpable a aquellos que eran culpables, incluso declaraba muertos a los que estaban muertos, siempre dejaba asomar la gracia que emanaba de él para perdonar, para rescatar y para dar vida. Cabe mencionar una más, la quinta. Quizá esta cualidad en su predicación incluya todas las demás y tal vez es la más elevada de todo discurso público. Se dirigía a los hombres como hombres, no como miembros de alguna clase o como poseedores de alguna cultura peculiar. Predicó a todos y con la misma gracia, a los más pobres, a los ricos, a los políticos, a los religiosos, a todos, y a todos dio de su gracia, les habló con poder, les habló con autoridad, a todos y cada uno de ellos les encargaba que hubiese un cambio espiritual en sus vidas y que vieran más allá de sus vidas terrenales. Dice nuestra nota, las diferencias que dividen a los hombres, riqueza, rango, educación, para él eran superficiales. Las pasiones del corazón, los instintos primarios de la conciencia llegan a ser profundos. Ahora, cuando llegamos a investigar cuál era la materia de la predicación de Jesús, esperamos tal vez encontrarle explicando el sistema de doctrinas que conocemos,
como bien expuesto en cualquier catequesis, cualquier libro doctrinal profundo, pero lo que hallamos es muy diferente. Aunque él no hizo ningún sistema de doctrina, nos enseña sobre ellas. Y aunque es verdad que no podemos dudar que todas las ideas de la predicación, a las que no les dio expresión, son un sistema desarrollado. Pero no estuvieron así en su predicación. No empleó teología como Trinidad, predestinación, el llamamiento eficaz. No utilizó nada de las formas que algunos de los grupos utilizan hoy en día para hablar acerca de la salvación. Él utilizaba un lenguaje ordinario y concentraba su predicación en algunos puntos que afectaban al corazón del hombre, la conciencia, la época. Su frase, su predicación, respuesta: el reino de Dios. El reino de Dios. Todos recordarán cuántas de sus parábolas comienzan con el reino de los cielos es semejante, el reino de Dios es. Las doctrinas más distintivas de Pablo son explicaciones de dos grandes hechos. Pablo lo encierra en dos hechos, nada más: la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. La muerte y la resurrección de Cristo. Y su Espíritu enviado a este mundo. Es obvio que estos hechos no podían ser explicados en las palabras de Jesús mismo cuando aún no se habían verificado. Y aunque él enseña sobre la cena del Señor, ¿verdad?, antes de su muerte, y enseña del bautismo, también el bautismo antes de su muerte, estas cosas las deja para que más adelante fuesen explicadas por Pablo y algunos otros de sus seguidores. Muy bien, número 11. Ya mero terminamos, es el apostolado, que es el llamamiento y la educación de los 12. Quizá la formación del apostolado deba colocarse a la par de los milagros, porque iban juntos, ¿sí? La predicación como un tercer medio por el cual él efectuaba su obra. Los hombres que llegaron a ser los 12 apóstoles no eran más al principio que discípulos ordinarios como muchos otros. Pero dejo también la siguiente nota y puedo comentarla también. Hizo la elección después de una noche de oración y sin duda después de muchos días de deliberación. Llegaron a ser hombres muy notables y al fundar la iglesia ejecutaron una obra de importancia inconmensurable. Ahora, yo sé que usted va a leer todo el 11, que es largo. Yo solamente tomé estos 3 párrafos, ¿verdad?, para llamar la atención de ustedes hacia el llamamiento de los 12 apóstoles. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿qué piensan? ¿El Señor Jesucristo estaría pensando, haciendo si no sorteo, elección de aquellos 70 para dejar, después de eliminar, ¿verdad?, a los siguientes 58 a 12? Verdaderamente, y creo que sí, debió haber orado y oró, pero esto de la deliberación, ¿sabría él o no sabría, siendo Dios? Bueno, al menos, ¿verdad?, la Biblia nos dice que sabía de uno que iba a escoger y que le iba a traicionar, pero creo que también sabía de otros muchos que habían de escribir y que habían de ser parte de la historia de su ministerio. Creo que Jesús sabía todo, hermanos, pero medítenlo y piensen si fue una deliberación lo que hizo el Señor para escoger a aquellos 12. Y la segunda, aunque más adelante corrige el autor, las notas a veces nos pueden llegar a confundir. Llegaron a ser hombres muy notables y al fundar la iglesia, el hecho, y yo creo, creo que no voy a tener oportunidad de hablar sino solamente algunas pequeñas palabras sobre la fundación de la iglesia. Creo yo que sí estuvieron ellos presentes durante la fundación de la iglesia y que ellos son los primeros miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero sin duda,
y sin lugar a ninguna duda el fundador es Cristo. Y sí, funda la iglesia y ellos son miembros fundadores de la misma, ¿sí? Y bueno, les dejo ese comentario. Vamos con el último punto, el carácter humano del Señor Jesucristo. Ahora, aquí vamos a hablar de 4 cualidades del carácter del Señor Jesús como humano. Y tal vez el rasgo que notarían primero los discípulos en Jesús sería su concentración en su propósito. Es indudable que esta cualidad, su concentración en su propósito, marca el tono fundamental que se oye en todos sus dichos que nos han sido escritos y conservados en la palabra de Dios, y es el pulso que sentimos latir en todas sus acciones cuyo recuerdo tenemos. Su concentración en el propósito que Él guardaba y que Él tenía. Ahora, los discípulos, lo vas a ver en la armonía cuando lo leas, tenían otros propósitos diferentes, algunos de poder, algunos otros de autoridad, algunos otros como Judas, algunos otros como Pedro, pero bien, el propósito que él tenía siempre fue bien explicado, siempre fue el rasgo principal de Jesús. No he venido a perder las almas, sino a salvarlas. 2, muy íntimamente relacionada con esta cualidad había otra muy saliente, que era su fe. Era su fe. Ahora, Él es el poseedor y el dador de la fe. Ello no debe de extrañarnos. Por la cual se quiere decir su asombrosa confianza en la realización de su propósito y una aparente desatención a los medios y a la oposición. Él sabía, porque es Dios, y sabía que no había plan alguno que pudiera interponerse a lo que él debía de hacer y a su propósito final para el hombre. 3. La tercera cualidad saliente de su carácter era su originalidad. La mayor parte de las vidas se explican fácilmente, pero la del Señor Jesucristo es punto y aparte. Es punto y aparte. Podemos ver la vida del apóstol Pablo, la de Pedro, la de Juan, la de muchos otros de los apóstoles, la de Daniel, la de José, etc. Pero las circunstancias en las cuales vino Jesús, el hombre, Dios encarnado, Emmanuel, son únicas. Dice el comentario: nunca hubo otra edad más árida y estéril que aquella época en que el Señor nació. La cuarta y muy gloriosa cualidad de su carácter es su amor por los hombres. Ya se ha dicho que estaba posesionado de un propósito que dominaba todo. Pero en el fondo de un gran propósito es necesario que haya una gran pasión que le dé forma y lo sostenga. Creo yo que nosotros, los que imitamos a Cristo, debemos de imitar esta pasión también del amor hacia los hombres. Nosotros no podemos manifestar en este mundo, ni tampoco hacerle ver a Dios que le amamos, que le servimos y que le glorificamos, porque si no lo hacemos con los hombres, es totalmente falso nuestro dicho. Nuestro amor y nuestro servicio a los hombres es lo que demuestra en nuestros días nuestro amor y nuestro servicio a Dios. No hay otra manera. Si hacéis esto a uno de estos pequeñitos, lo hacéis para mí. ¿Cuándo te dimos un vaso de agua? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? Es hacia los hombres. El Señor Jesucristo, sí, manifestó todo lo que ha hecho por amor a nosotros y con el propósito de que le glorifiquemos. Porque el centro del universo no es el hombre, es Cristo. El centro de la palabra de Dios no es la salvación del hombre, es la salvación del hombre para glorificar a Dios. Pero siempre está en medio de todo ello el amor a los hombres. El amor al hombre es la pasión que inspiraba y dirigía al Señor Jesús. En donde más necesidad había de socorro, hacia allá lo impulsaba su compasivo corazón.
Esto fue lo que le dio tanta fe e intrepidez a su obra. Sabía que el llamamiento para ejecutarla venía de Dios y que él no debía morir hasta que fuese concluida. Entonces, cuando terminó en la cruz y dijo, consumado es, y lo vamos a ver más adelante, su obra fue concluida, su obra salvadora, su propósito. Y aunque en la vida del Señor y en el tiempo del Señor habrían otras cosas de cumplirse, para el hombre su amor había sido manifestado y derramado. Gracias, esperen el siguiente el siguiente video de este módulo. Y recuerden la tarea que he dejado para ustedes, ¿verdad? Que no es otra. Por favor leer todo lo referente a los lugares donde anduvo y estuvo el Señor Jesús y hacer un mapa cronológico de él mismo. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video.